Buenas noches, profe, junto con mis compañeros Dania, Walter, Sara, Dana y María Jesús. Medio de este video queremos presentarle lo que sería pues el análisis final de lo que el trabajo final, valga la redundancia, del curso de semiología. En este caso es un análisis de un cuento infantil. Nosotros hemos escogido el cuento de Roberto el Terco de David Sánchez Julián, que pues como usted ya sabe y que nos parece importante recalcar, es un autor colombiano, loriquero de Córdoba. Entonces sabemos de él que pues nació el 24 de noviembre de 1945 y falleció el 4 de febrero del 2011, teniendo por ende 65 años de vida. Pues a continuación Walter narrará lo que sería el cuento para tener un poquito bueno, no el cuento porque no lo escogimos completo, sino solo un fragmento. Entonces Walter narrará, leerá, como para dar un poquito de contexto a lo que sería el análisis. Ahora a continuación yo voy a leer el fragmento del cuento con que hicimos nuestro trabajo final de semiología. El cuento se titula Roberto el Terco. Bueno, Roberto el Terco decidió un día armar un viaje al país de su amigo Arturo. Su amigo le había pedido que lo visitara, así que Roberto el Terco lo llamó para anunciarles el viaje. Arturo recibió al amigo en el aeropuerto y lo llevó a su casa. La pasarás bien, dijo Roberto, le dijo Arturo. Ya verás cómo te vas a divertir. Claro que es de tener en cuenta que las cosas en este país son un poco diferentes. Pero Roberto el terco como siempre, no hizo caso a la advertencia de su amigo. Mientras Arturo fue a su trabajo, Roberto el terco decidió arrendar un auto para conocer la ciudad. Veo que usted es extranjero, le dijo él de la agencia. Por eso quiero advertirle que en este país no se conduce por la derecha, sino por la izquierda. Cuando salió a la calle conduciendo el auto arrendado, Roberto el terco como siempre, se dijo, va, tonterías, voy a conducir como siempre lo he hecho, por la derecha. Y claro, lo que esperaba en la primera esquina le salió otro auto de frente y ¡pum! El pobre Roberto el terco se estrelló. Tuvo que venir Arturo como con una grúa de servicio para ayudarlo a Roberto del Terco a llevar el auto al taller, y además del susto que tuvo que pagar un precio muy caro. Roberto del Terco por Terco tuvo que pagar el coche a la empresa de alquiler. En vista de que Roberto el Terco por Terco le había ido tan mal con el coche, Arturo el amigo lo invitó a dar un paseo en autobús por la ciudad. Pero te advierto, Roberto, le dijo Arturo, en este país se sube el autobús por la puerta de atrás. Roberto el terco, como siempre terco, le dijo, va, tontería, siempre he subido el autobús por la puerta de adelante, ya verás. Y cuando Roberto el terco, como siempre, fue a subir por la puerta de los pasajeros del autobús, ya habían empezado a bajar. El pobre Roberto el terco por terco fue a dar al suelo y fue pisoteado por todos los pasajeros que bajaron. Al día siguiente, Arturo despertó a Roberto el terco llevándolo a desayunar el desayuno a la cama. Hoy no tengo que trabajar, le dijo Arturo. Vístete rápido para que salgamos a dar un paseo. Pero eso sí, ponte ropa liviana porque entrando el día el sol calienta demasiado. Al salir a la calle, Arturo advirtió que Roberto el terco llevaba ropas de lana. No me hiciste caso, Roberto. Va, tonterías. Está muy bien el clima. No creo que más tarde haga calor. Ya verás, le dijo Arturo. Roberto el terco se equivocó una vez más. Tan pronto como llegó a la plaza, las pocas nubes desaparecieron y el sol parecía empezar a quemar las cosas. Roberto el terco, por no vestirse como venía vestido la gente, casi se asfixia en sus ropas de lana. Al llegar a la casa tuvo que meterse al baño deprisa para tomar una ducha de agua fría. Te lo advertí, le dijo Arturo, no pudiste disfrutar el día por terco, mi amigo querido. Bueno, y esa es toda la lectura del fragmento de Roberto el Terco. Dentro del siguiente video tenemos algunos de los sentidos implícitos vistos en clase y tenemos también la teoría de la enunciación. Vamos a abarcar también varias etapas de Piaget que van desde los 0 años a los 3 años, de los 3 años a los 6 años y de los 6 años a los 9 y de los 9 a los 12 años. Bueno, dentro del primer momento se pedía que hiciéramos una investigación de lo que serían pues las etapas
Piaget, Vygotsky o todas estas teorías que relacionan con el crecimiento de los niños y cómo estas se relacionan con el lenguaje. Principalmente las notas tomadas fueron que la literatura infantil no solo se entiende, también educa y forma valores. Que esto lo conocemos, porque es que muchas veces en la literatura infantil los cuentos son narrados muchas veces como con fábulas, con animales, pero son cuentos que enriquecen los conocimientos de los niños, ya sea por medio de dibujos y todas estas cosas. Aparte que, según Piaget, los niños pasan por 4 etapas: la sensoriomotor, la preoperacional, las operaciones concretas y las operaciones formales, que en esta, a lo largo de los niños, pues van construyendo y van aprendiendo con diferentes tipos de literatura. Y es que, por ejemplo, de los 0 a los 3 años los niños predominan libros con textura, colores fosforescentes, fuertes, dibujos, sin tanta letra. Es más, si no tienen letras, mejor, porque los niños están aprendiendo en esta etapa mediante los sentidos, mediante lo que tocan, lo que huelen, lo que escuchan, y ellos aprenden es palpando y con cosas así, porque en ese momento solo tienen en funcionamiento sus sentidos para expresar y aprender todo lo que aprenden en esta etapa. De los 3 a los 6 años, los niños ya en los cuentos aparecen un poco de letra, pero no mucha. Son como las viñetas que ponen como se rió o gritó o lloró y cosas así. Y sigue siendo muy como de textura, porque entonces en esta etapa los niños se puede decir que ya están en la mitad como la de la sensoriomotor y la preoperacional, que es donde ellos están en un momento primero egocéntrico, que conocen lo que piensan y que creen que lo que ellos piensan es la verdad y es lo único cierto. Y es que están en esos tiempos también como de seguir palpando y seguir aprendiendo mediante los sentidos, pero ya de un poquito más independiente. Es como que ya quieren caminar solos, ya quieren tomar el agua solos y esas cosas que a veces se van aprendiendo también con la literatura y con los cuentos, porque muchas veces, como lo mencioné anteriormente, los libros traen textura, lo que producen ellos estas sensaciones de, por ejemplo, querer agarrar un vaso y esas otras cosas. En la etapa de los 6 a los 9 años, los niños ya comienzan a leer por sí mismos, ya están en una etapa como preoperacional, operaciones concretas. Y en esta etapa de las operaciones concretas es donde ya el niño empieza como a soltarse, ya están en la escuela y ya están aprendiendo las vocales, los números y todas estas cosas mediante la literatura y mediante la enseñanza que se presenta mediante el libro, que quizás son libros que tienen tramas pequeños, no tan complejos como lo mencioné anteriormente, lo que son las fábulas, que son relatos que hacen reflexionar, pero que son narrados con animales y con un tono a veces tanto humorístico. Y en la de los 9 a los 12 años, que ya estarían en una etapa operaciones concretas, operaciones formales, y ya aquí se introduce un pensamiento crítico. Pero sabemos que en las operaciones formales ya es un pensamiento lógico, donde el niño es racional y entiende por sí mismo, lo que provoca y induce que pues el niño por medio de la literatura ya pueda hacer críticas o comentar o hacer comentarios o dar su opinión sobre algún texto leído. Y esto se ve muy influenciado y muy interpretado, de hecho, cuando nosotros hicimos nuestras experiencias, y pues lo verán más adelante. Bueno, otro de los aspectos a destacar es que nos preguntaban cuál era el propósito, el aprendizaje y los valores que se transmitían o que mencionaban en este relato. Principalmente el propósito del relato es mostrar cómo la terquedad que maneja Roberto todo el tiempo influye al momento de pues entender y a la adaptación de la nueva cultura. Entendemos que mediante la terquedad que él tuvo no pudo tener una buena adaptación de lo que sería al país extranjero en el que fue a visitar a su amigo Arturo. Entonces por esto en este relato tiene como intentar mostrar como la falta de adaptación muchas veces por la terquedad de nosotros. Y es que muchas veces, como le pasa a Roberto, nunca entendemos consejos y nunca le prestamos atención como a las advertencias que nos van presentando. Y por eso es que por tercos y a veces por no hacer caso nos chocamos con la vida, así como le pasaba a Roberto, que se chocó y no fue hasta el final, que hubo una reflexión final, que entendió que tenía y debía obedecer las normas que se establecían en este lugar. ¿Qué aprendizaje sugiere el texto? Y es que este cuento, aunque tiene un tono humorístico, que hace las experiencias que tuvimos, es un fragmento que
presta para la risa, para reírse de Roberto cuando se choca, por ejemplo. Y es que detrás de este tropiezo de Roberto hay una lección muy importante y flexible, ya que entre el aprendizaje específico encontramos el hecho de ver y poner atención a las indicaciones de los amigos o las personas cercanas. Y es que, como ya lo mencioné muchas veces, en el diario vivir no prestamos indicación y no hacemos caso a las cosas que nos dicen habitualmente, como que te dicen, no, por ahí no, y ya, por ahí va uno, no haciendo caso. Entonces muchas veces esto lleva a que tengamos una mala experiencia de las cosas. Por ejemplo, el aprendizaje que nos deja esta historia, este relato, es que debemos hacer caso a esas indicaciones que se nos dan. Debemos tener una buena flexibilidad y una buena adaptación al entorno en el que nos estamos rodeando, principalmente para no tener una mala experiencia de, en este caso, lo que sería el viaje de Roberto. Mediante la terquedad nos demuestran cómo es importante rescatar que es fundamental la flexibilidad y la buena adaptación a los entornos diferentes. Seguido de esto tenemos lo que serían los valores que transmite el texto. Principalmente tenemos el valor de la amistad. Y es que vemos que todo el tiempo, a pesar de que Roberto no le presta atención a Arturo, siempre manejan esa amistad. Siempre lo cuida, siempre está pendiente, siempre se preocupa por él. Aparte de que lo invitó a lo que sería su país, su casa, y muy sabemos que no todas las personas invitamos a todas nuestras casas, pues tiene que haber cierto nivel de amistad y de confianza para generar este vínculo, por lo cual uno de los valores presentados es la amistad. La segunda es la hostilidad, y es que Arturo siempre fue una persona que actuó con El segundo valor es la hostilidad, y es que debemos resaltar que Arturo siempre fue un gran anfitrión. Como ya lo mencioné anteriormente, se mostró amable todo el tiempo, estuvo para ahí, siempre que cuando se estrelló con el auto, ahí estaba Arturo salvándolo, cuando el frío, ahí estaba, cuando la ropa de lana, ahí estaba Arturo diciéndole como, ves, correcete un baño. De hecho, hasta se lo advertía, y eso lo convierte a él en un buen anfitrión y tener ese valor de hostilidad muy presente. El tercer valor es la perseverancia. Esto lo vemos de una manera negativa, ya que pues la perseverancia que tiene Roberto, de hacer las cosas a su manera, y de que aunque las cosas le vayan saliendo mal, siempre está como queriendo decir, si puedo, si me va a salir bien, las cosas son como yo digo, y por eso es que lo vemos de un poco del lado negativo, porque las experiencias que se tienen de esta perseverancia son negativas, dado que él, al siempre querer hacer lo que él quiere, persevera, pero hace que las consecuencias sean malas, lo que implica que tenga una mala experiencia de lo que, pues, de las experiencias que pretendían ser buenas terminaban siendo muy malas. Otro valor a rescatar es la paciencia, y es que vemos en Arturo una paciencia increíble, porque muchas veces cuando ya no te hacen caso a la primera, la dejas pasar, pero ya una segunda y una tercera es muy complicado, y a veces no se tiene la paciencia suficiente como para que la otra persona entienda. Y en todo momento vemos que Arturo nunca deja solo a Roberto. Cuando el carro, que fue su primer accidente, él está ahí. En el segundo es lo del bus, que le dice no te bajes por allá, y se va por allá. Arturo sigue ahí. Cuando lo de la ropa, de hecho Arturo sigue ahí y todo el tiempo está como ahí y teniendo una paciencia eterna con él, porque a veces el hecho de que no te hagan caso puede volarte la paciencia en segundos. Vamos a continuar al otro momento, que son pues las perspectivas psicológicas y los temas ya vistos en clase. Pasando al tercer momento, que es el análisis del cuento desde una perspectiva psicológica, podemos decir que Roberto adopta una personalidad no solo en ese momento el cual visita a su amigo, sino que nos podemos dar cuenta que esta personalidad la ha adoptado desde mucho antes y lo ha acompañado a lo largo de su vida. En el momento en que él visita el nuevo país, está muy arraigado a sus propios pensamientos, no se abre a nuevas ideas, a nuevas reglas, porque él visita un nuevo país el cual su amigo lo invita,
y este nuevo país tiene nuevas reglas, pero él está solo en sus pensamientos de lo que él cree está correcto, de que lo que él piensa es lo que está correcto. Entonces esto lo lleva a no disfrutar del viaje al cual su amigo le invita y nos damos cuenta que por su forma de pensar, por su forma de creer que las cosas están bien, es un poco egocéntrico y que también durante todo el fragmento presenta una fuerte negación de la realidad. Cree que solo lo que él piensa está correcto. Y también a lo largo del relato siempre se le denomina Roberto el Terco. Roberto el Terco por su terquedad y que es una persona bastante impulsiva porque solo sus pensamientos son los que están correctos según él. Y también podemos decir que ante la advertencia como conducir por el lado contrario o el cambio de clima, son una de las que ya su amigo vive en ese país y conoce las reglas de ese país. Entonces, al Roberto seguir creyendo que lo que él piensa es lo correcto, nos damos cuenta de su personalidad y de su forma de pensar. Pasando a lo pragmático y lo semiótico, en lo implícito, nunca se menciona que Roberto aprende una lección, pero se deduce porque al final su amigo le dice, por terco no disfrutaste del viaje o no disfrutaste del paseo. También otro punto es su inmadurez, es un rasgo que no menciona, pero se refleja en la falta de capacidad para aceptar las recomendaciones de su amigo, porque su amigo siempre le está dando recomendaciones, pero él por su inmadurez siempre hace lo que quiere. Otro punto a destacar es que se entiende que la amistad entre Roberto y Arturo es una amistad de confianza y de largos años, que no es una amistad que se ha desarrollado en un momento bastante corto, sino que desde mucho antes llevan una amistad. Pasando a la ironía, esa frase que es muy usada, el terco, es una frase, es una manera de ver con humor todas las terquedades y los errores que comete en Roberto de una manera irónica. Pasando a los eufemismos, podemos decir que tuvo que mantener en una frase que se menciona en el relato, que es tuvo que meterse al baño deprisa, se utiliza para no decir de manera explícita la incomodidad física o sudor excesivo que sentía Roberto, porque su amigo le dice que lleve ropa cómoda ya que el clima va a estar bastante fuerte. Otra frase es Roberto el terco por terco. La repetición de la palabra se utiliza para suavizar y dar a entender el desastre causado por Roberto. Desde un inicio, incluso en el título, se menciona mucho el Roberto el terco. Es una frase bastante usada en el relato. En lo sobreentendido, tenemos una frase que él también utiliza mucho que es va tonterías. Va tonterías. Se sobreentiende que Roberto rechaza cualquier consejo que no venga de él mismo, porque nos damos cuenta que él solo está arraigado a sus propios pensamientos y que cree que lo que él piensa es lo que está correcto. También no hiciste caso, Roberto. Se sobreentiende como que Roberto hizo caso omiso a la advertencia. Y por último, por eso quiero advertirle que este país no se conduce por la derecha, sino por la izquierda. El lector sobreentiende que si no sigue la advertencia, algo malo pasará. Y así fue, porque Roberto no tomó en cuenta la advertencia que le hacían y al final no disfrutó nada del viaje. Bueno, continuando con el tema de la enunciación, tenemos 3 tipos de actos. El primero es el acto perlocutorio, que es el texto en sí. En este caso no sería todo el cuento de Roberto el Terco, sino que nuestro acto perlocutorio sería el fragmento utilizado al momento de revisar el análisis, que fue el fragmento que se leyó al principio de la historia. Como segundo acto tenemos los locutorios y tenemos principalmente entender que los actos y locutorios son aquellos que transmiten que te quieren advertir o te indican algo, quieren generar una acción en ti. Como primero tenemos, claro que debes tener en cuenta que las cosas en este país son un poco diferentes. Y es que con esto Arturo quiere prevenir a Roberto de que las cosas no son como él está acostumbrado y que hay muchos cambios.
Aunque Roberto no hace caso, esta frase como tal se ve como un acto locutorio, dado la advertencia que tiene y quiere generar una acción en Roberto, y es que pues haga caso a las advertencias que se le van a hacer a lo largo del viaje. Como segundo tenemos vístete rápido para que salgamos a dar un paseo. Y es que con esta frase de Arturo lo que hace es que le da una instrucción a Roberto, diciéndole como vístete rápido. Ahí está el acto ilocucionario, y es que la palabra vístete rápido está haciendo como una indicación, básicamente pues le está diciendo que realice una acción. Y como otro punto tenemos el van, tonterías, que es muy pronunciado a lo largo de todo el texto, y es que con esto Roberto hace un acto de rechazo a todas las advertencias que le hace su amigo Arturo, porque cada que Arturo le decía algo que no se debía hacer, él decía van, tonterías, rechazando de alguna forma todas estas cosas, diciendo como no, yo lo hago a mi manera, eso son puras bobadas, aquí las cosas se hacen como se hacen en todos lados. Por último tenemos, por eso quiero advertirle que en este país no se conduce por la derecha, sino por la izquierda. Esto es una frase que se utiliza el señor de las agencias de los carros para advertirle que pues no se conduce por la derecha, sino por la izquierda. Y funciona, como ya lo mencioné, como una advertencia, y quiere producir en Roberto una acción. Que no se cumpla no quiere decir que no sea un acto locutorio. También tenemos los actos, perlocutorios, y en esos encontramos. Cabe aclarar que los actos perlocutorios son los actos que generan, es como la consecuencia o lo que dejó aquella acción que ya se realizó. Y principalmente tenemos la frase cuando Arturo le advierte sobre el clima y Roberto no hace caso, termina asfixiado por el calor. Y el acto perlocutorio sería el hecho de no escucha. Y es que Roberto, al no escuchar la indicación de Arturo, termina asfixiado en calor por usar ropa de lana. Entonces, estas palabras se utilizan como acto perlocucionario porque hacen entender al lector que no hizo caso omiso a las indicaciones. Como segundo tenemos no pudiste disfrutar del día, por terco, mi querido amigo. Y es que este comentario tiene un efecto perlocutorio en hacer reflexionar a Roberto sobre las cosas y las consecuencias que tuvo el hecho de que no hizo caso a las indicaciones. Y es que gracias a eso ni él ni su otro amigo pudieron disfrutar del viaje o del paseo que se suponía que debía ser una visita agradable. Pues no fue así. Como otro acto tenemos la palabra ya mencionada anteriormente, van, tonterías, que en algunas ocasiones puede provocar en Arturo, que es Roberto quien se la dice a Arturo, frustración o resignación. O sea, porque es como que tú estés haciendo indicaciones, que tú estés diciéndole algo a alguien y tú todo el tiempo estés como van, tonterías, no es así. Es como que te genera esa frustración el hecho de saber que la otra persona pues no te está haciendo caso. Bueno, en la enunciación también tenemos lo que son el sujeto de enunciación, el contexto de la enunciación y las marcas. Y estos son de los últimos temas que se abordaron en el curso, en los contenidos del curso, y es que principalmente tenemos que el sujeto de enunciación es un sujeto omnisciente que narra el relato en tercera persona, ya que una persona omnisciente es la que no está presente en el relato, pero de cierta manera conoce todo lo que piensan y todas las cosas que las otras personas que sí están en el relato quieren transmitir. Por eso lo narra en tercera persona, llamándose un narrador omnisciente. Y pues los personajes hablantes principalmente, que son Arturo y Roberto, que actúan, como yo lo mencioné anteriormente, dentro del relato. Y pues son personajes y sujetos de enunciación porque todo el tiempo están empleando un yo y un tú. El contexto de la enunciación tenemos lugar, tiempo y situación. El lugar principalmente es un país extranjero al que viaja Roberto, que es el país extranjero de su amigo Arturo. Y que ya conocemos que es un país donde pues las cosas son un tanto diferentes y contrarias a como usualmente la vive Roberto. En el tiempo, pues no nos indica un tiempo en específico el fragmento del relato, pero pues se entiende y se puede sobreentender que es un contexto contemporáneo,
por los carros, los autobuses, las agencias de carro. Y pues esas son cositas que son indicios que nos hacen creer que es un tiempo contemporáneo. Y pues la situación pues ya la conocemos porque ya se ha mencionado a lo largo de todo la sustentación, y es que Roberto viaja al país de su amigo para tener una experiencia chévere, para visitarlo y esas cosas, pero pues por culpa de su terquedad, porque él es terco como siempre, todo el tiempo está como interrumpiendo el viaje, lo que hace que no tengan al final una muy buena experiencia. Y de las marcas, mencionar que estas marcas son las que emplean un yo y un tú en el relato. Son las palabras claves que nos hacen saber que un yo está diciéndole a un tú. Y en estas encontramos recibió, lo llevó, advertirle, conduciendo, llevándole, salgamos, hiciste, equivocado. Y esas son pequeñas palabras que nos hacen entender que hay un yo y un tú en nuestro texto. Bueno, yo les voy a hablar sobre la experiencia número 1, la cual constaba de leer el cuento de una niña. Después de leerle el cuento a esta niña se le hicieron una serie de preguntas, a lo cual respondió que su personaje favorito había sido Roberto, que le pareció muy divertido el cuento y pues que lo que más le había gustado fue que Roberto no hiciera caso a lo que las demás personas le decían, sino que hacía lo que él quería. También dijo que le gustaría leer este cuento con su hermanita porque es muy divertido y se reirían mucho las dos. Esto nos muestra cómo los niños pueden disfrutar de la lectura de una manera muy natural y alegre. En la última parte de nuestro trabajo final de semiología, ahora prosigue la parte de la experiencia con una niña que tuvimos con una niña, en este caso una prima mía, donde le pedimos que nos recreara o formara un cuento. Un cuento o un fragmento pequeño. Bueno, el cuento que ella nos dio, creo, es el siguiente. Había una vez una princesa llamada Bella y vivía en un bosque encantado. Su mejor amiga, Princesa Sofía, la había invitado a hacer una pijamada en el castillo del bosque más bonito. Ese día le dijo a Papi, el rey, que la llevaría en su carrusel. Ese día duraron perdidas toda la noche, jugando y comiendo pizza, porque esta era su comida favorita, y fueron muy felices para siempre. Bueno, ese es el fragmento o mini cuento que mi prima desarrolló, creo ella misma. Ahora, ¿cuál sería el análisis de este cuento o mini fragmento? Bueno, este cuento corto expresa una fantasía infantil que mezcla la seguridad emocional, diversión, amistad y elementos simbólicos clásicos, tales como lo que son las princesas, el castillo, el bosque encantado, el carrusel, los reyes, etc. Con elementos modernos tales como la pizza y la pijamada. Desde lo psicológico muestra un mundo donde el afecto, la protección y la alegría están seguros. Desde lo semiótico emplea símbolos universales del cuento. Desde los semióticos, como les he dicho, emplea símbolos universales del cuento de hadas que refuerzan la idea de un mundo ideal y feliz. A través del análisis semiótico y psicológico del cuento de Roberto el Terco de Sánchez Julião, se evidencia cómo el relato, aparentemente sencillo y humorístico, puede cometer múltiples niveles de interpretación y enseñanza. El cuento no solo entiende, sino que transmite valores fundamentales como la flexibilidad, la apertura al cambio y la importancia de escuchar a los demás. De una perspectiva psicológica, es una barrera para el crecimiento personal y la adaptación cultural. Y desde lo semiótico se identifican varios recursos como lo son la ironía, los eufemismos, los sobreentendidos, desde la enunciación, pues los sujetos de enunciación, las marcas y todas esas cosas. Asimismo, observamos que incluso el público infantil, como lo demuestra la experiencia con la niña que disfrutó del cuento, puede contener de una manera espontánea y positiva este tipo de narraciones, lo cual reafirma el valor pedagógico de los relatos infantiles como para aprendizaje y es una herramienta muy útil y fundamental. Aparte demuestra que los niños también tienen esa capacidad y esa crítica para poder generar textos muy sencillos que pueden transmitir demasiadas cosas, como en la experiencia con la niña número 2, que en base a ese cuento se entiende de una perspectiva psicológica y se sobreentienden muchísimas cosas allá de lo superficial como un castillo y una princesa.
Y por eso es que es importante como psicólogos incluir este tipo de análisis como para la psicología educativa en la pedagogía, pues que pues esto es literatura y es fundamental para pues las experiencias que vamos dando a los niños y darles cuentos que no tengan un trasfondo más allá y que pueda llegar a afectar en un futuro su salud mental o su manera de ver las cosas. No siendo más, muchas gracias.